Ya se está conectando y en este momento estamos preparando y hasta arriba va a aparecer Facebook en línea y en este momento vamos. Suerte, éxito, mejor dicho, éxito. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Foro Ciudadano Puebla 2020. Me presento con ustedes. Soy Eira Sago Castro, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla. Me da mucho gusto compartir este taller de ideas con personas extraordinarias, con gran responsabilidad social, personas muy activas en el combate a la corrupción y que se suman en este foro para compartir y enriquecer con su experiencia a todos los que nos están siguiendo a través de las redes y a quienes hoy les doy la más cordial bienvenida y al mismo tiempo me permito presentarlos a nuestra audiencia. Muy buenas tardes y bienvenidos. Luis Andrés Álvarez, maestro en Política y Gestión Pública, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, miembro de Alternativas por México, socio fundador, Procun Laboral. Muy buenas tardes, Luis, y bienvenido. Gracias, Eira. Muy buenas tardes. Cecilia Uchín. Cecilia es asociada de F&C Consulting Group, firma internacional especializada en compliance y asociada de otras firmas de consultoría financiera y fiscal. Es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Derecho Comercial Internacional por la Universidad Madero Puebla. Actualmente es consultora y activista en temas de prevención de lavado de dinero, anticorrupción y protección de datos personales. Bienvenida, Ceci. Gracias, Eira. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. José Antonio Quintana Gómez, arquitecto egresado de la UPAEP, socio director de proyectos y promoción de la empresa constructora Quintana de Puebla, es un poblano distinguido y agregaré y bien querido, vocal ciudadano en la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación Implan, expresidente de Coparmex Puebla. Encantada de estar contigo. Muchas gracias, Eira. Igualmente, muchos saludos a todos. Gracias. Fernando Torres, administrador de empresas, miembro destacado de la Comisión de Innovación, presidente de la Comisión Anticorrupción y socio consejero de Coparmex Puebla, cofundador de Cívica. Actualmente es CEO de la empresa Torres del Río Servicios Empresariales. Bienvenido, Fernando. También un placer, al igual que con Ceci y Luis, me siento encantada de estar con ustedes en este taller. Bienvenidos. Muchas gracias, Eira. Muchas gracias. Bueno, pues antes de iniciar este taller, quiero rogar a nuestros ponentes considerar que tendremos un tiempo máximo en su participación de 10 minutos. La idea es poder contribuir en esta lluvia de ideas y dar un espacio al final para conclusiones y comentarios. Y así que sin más preámbulo, me gustaría dar inicio y hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué tema? Combate a la corrupción y la impunidad. Palabras muy cortas, pero me parece que de gran impacto, difícil de combatir, ¿no? Empezamos con el combate, pero lo más complicado es poder lograr ese combate. Y a mí me gustaría que la audiencia compartieran su experiencia desde su campo de trabajo, cómo ven este combate a la corrupción. Me parece que hoy tenemos ya un gobierno que declara combatir la corrupción, tenemos un sistema nacional y sistemas locales con una estructura sólida. A mí me parece que podríamos atrevernos a decir que las estructuras de los sistemas son robustas, están integradas por autoridades y ciudadanos. Vemos, por otro lado, ciudadanos más activos, vemos ciudadanos más involucrados, pero la impunidad sigue. Y yo les preguntaría, ¿qué opinan? ¿Hemos mejorado? ¿Qué creen que nos falta? ¿Qué acciones creen ustedes que siguen? ¿Qué acciones inmediatas en este momento consideran que son oportunas de implementar? Estamos
viviendo una situación que además la sociedad se está, a pesar de ser participativa, hoy enfrentamos una crisis sanitaria, hoy enfrentamos nuevos retos, nueva convivencia, estas nuevas caras, nuevas personalidades que podemos encontrar en la corrupción a través de este mundo digital. Yo sí estoy convencida que debemos de ser mejores ciudadanos y que debemos de innovar y pues, ¿qué opinan? A mí me gustaría escucharlos. Empezamos con Luis, ¿te parece, Luis? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente, José Antonio, Ceci, Fernando, Eira y a quien nos acompañan. Como decías, Eira, son palabras muy cortas, pero que desgraciadamente calan hondo en México, y precisamente es este problema, como dicen en la Convención Interamericana contra la Corrupción, pues es lo que socava la legitimidad de las instituciones públicas, ¿no? Y atenta contra la sociedad, el orden moral, la justicia, el desarrollo integral de los municipios, de los estados y del país. Creo que en el ataque a la corrupción ha habido esfuerzos muy interesantes de muchas asociaciones, de muchas personas, como es Federico Reyes Heroles, como es Mauricio Merino, como es el propio Enrique Cárdenas, pero desgraciadamente hemos visto que la corrupción, aunque hemos tenido avances en combatirla desde la manera formal, es decir, en los gobiernos, pues aumenta, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo se dedicó o se ha dedicado a trabajar en cuestiones de transparencia. Se logró formalizar la transparencia en todas las instituciones. La Convención Interamericana contra la Corrupción ha marcado líneas muy claras que desgraciadamente en México no se han cumplido del todo. Pero después, como nos dimos cuenta que la transparencia no es suficiente, ¿no? Y pongo el ejemplo muy desagradable de Javier Duarte, ¿no? Por ejemplo, que era un gobierno que tenía estándares adecuados o aceptables en materia de transparencia, pero lo que no nos dimos cuenta, pues es que toda la información que estaba en el sistema, pues resultaban ser empresas fantasmas y bueno, ya no vale ni siquiera la pena estar por ahí. Entonces, esto nos lleva a trabajar de la par entre la transparencia y la impunidad, ¿no? La impunidad en México es terrible. Por favor, corríjanme si estoy mal, pero ronda la impunidad alrededor de un 97%. Es decir, parecería que se está invitando, ¿no? a delinquir porque no hay consecuencias. Yo creo que la confianza, como dice Federico Reyes Heroles, es el valor supremo, ¿no? de la convivencia humana. Y el problema en México es que además de que existe un problema latente de corrupción y de impunidad, así lo manifiesta también la percepción, ¿no? Y como, vamos, al existir esta percepción, como por ahí dicen que la percepción es realidad, decía George Berkeley, que la percepción son hechos en tanto la gente crea en ellos, y desgraciadamente nos hemos encontrado que comúnmente entendemos la corrupción y señalamos al funcionario público, pero sabemos que la corrupción tiene el hilo tiene dos hebras, ¿no? Y ahí es donde necesitamos los ciudadanos participar, entrarle a estos temas y empezar por nosotros mismos, ¿no? Como un estudio del Banco Mundial que hizo un ejercicio por ahí de los 90s y puso una cartera, preguntó que quién regresaría, seguro han escuchado de eso, quién regresaría una cartera con $500 si estuvieran vigilados, y el 90% contestó que la regresarían, ¿no? Y después preguntaron que si regresarían la cartera estando no vigilados, y el 90% señaló que pues se la quedaría, ¿no? Y esto se ve todos los días. Les platico de manera muy, muy, muy rápida, y a lo mejor suena muy burdo, que estaba yo en la fila de un Oxxo y la persona que estaba delante de mí presumía a los cajeros del Oxxo
que se había encontrado en el camión una tarjeta de débito y que se puso a hacer una firmadera de productos. Y pues yo estaba esperando la respuesta, ¿no?, de los cajeros del Oxxo, y desgraciadamente se lo celebraron y le dijeron, oye, pues qué padre que te la encontraste. Me tocó a mí, les dije, oigan, pues es que este es el problema, ¿no? De aquí parte el problema que tenemos en México con cuestiones tan sencillas, porque la realidad es que la impunidad se ve en muchos ámbitos que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Se ve de manera muy cotidiana desde las trabajadoras domésticas, ¿no? Por ejemplo, con un artículo que revisé el otro día sobre, ahí en El País, sobre trabajadoras domésticas, en donde mencionan que el 50% no tienen descanso semanal, el 50% de las trabajadoras domésticas no tienen vacaciones, no perciben aguinaldo, y solo el 14% tienen acceso al seguro social. Esto también es impunidad cotidiana, y creo que como ciudadanos tenemos que ponernos a trabajar en este tema. Ahora, los mecanismos de anticorrupción que se han señalado, pues yo creo que de los que más han logrado inhibir este tema, además de toda la formalidad que ya conocemos, pues es trabajar un poco más en los testigos sociales, ¿no? Que en las adquisiciones exista un testigo social, y para esto se necesita empoderamiento ciudadano, y que pues, los ciudadanos cada día queramos participar más en este tema. Yo creo que al ratito vamos a ahondar más sobre el tema, y espero pues, que rebotemos más ideas, ¿no? Para que no sea solo un monólogo. Gracias, Luis, muchas gracias. Ceci, tú como experta en antisoborno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Zaira. De entrada, pues gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Es un placer de verdad estar en este foro hablando con gente experta que sé que le interesa mucho el tema, que compartimos esta inquietud y además pues compartimos esta preocupación de que pues por si nos faltaba algo más, pues todavía tenemos encima la pandemia, lo que ha retrasado bastante el avance y el ejercicio de las acciones del gobierno en todos los temas, pero pues al menos a mí el tema que me ocupa casi pues el 90% de mi tiempo es el tema del combate a la corrupción. Y pues precisamente como lo estaban mencionando ahorita, pues tenemos todo el problema de la impunidad, que pues se ve como un panorama muy oscuro para los ciudadanos, así lo percibo yo desde la consultoría privada, el hecho de que tengamos leyes, tengamos una regulación, pero no tengamos el ejercicio de la persecución y de la sanción de actos ilícitos y de actos de corrupción, y eso pues se ve pues como un panorama pues un poco desolador, porque a mí me preguntan muchos clientes, ¿y como para qué voy a cumplir si a nadie van a sancionar? Y me han dicho en algunos momentos las empresas, cuando se estén imponiendo sanciones, cuando la autoridad verdaderamente persiga a los corruptos, entonces regresa y podremos platicar sobre un plan de integridad, que es una obligación ahora para las empresas que están participando en las licitaciones de gobierno. Y pues lamentablemente esa es la percepción que tienen los mexicanos. Quisiera cambiar ese panorama, y en ese quisiera, pues también es mi tarea el dedicarme desde el activismo a combatir los actos de corrupción. Como consultora, poco puedo hacer más que capacitar a las empresas que lo permiten y que lo quieren y que tienen la disponibilidad. No son muchas. Cuesta mucho trabajo que las empresas pues quieran meterse a la prevención de los actos de corrupción como una medida de autorregulación. Si no se los exige la ley, pues difícilmente lo van a querer, ¿no? Y pues bueno, yo he visto en el activismo, en las organizaciones de la sociedad civil, pues el camino
para hacer, para la respuesta al ¿y yo qué hago y yo cómo contribuyo? Y yo estoy muy contenta de poder contribuir lo poco que puedo hacer, pero siempre pensando de esta manera, que si no lo hago yo y si no lo hago ahora, entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Y si todos pudiéramos pensar de esa manera, habría un cambio muy sustancial. Y yo voy convenciendo y voy tratando de convencer a las personas que conozco de cambiarse a este lado del cumplimiento. Entonces, pues también me dedico un poco a lo que llamamos los consultores en compliance. La evangelización es un poco, a manera de broma, como lo tomamos, porque pues vamos en la vida buscando que más gente se sume a el cumplimiento, al lado de cumplir con la ley, de autorregularse y pues obviamente que todos podamos ir aportando ese granito de arena que va a hacer que todo el mecanismo anticorrupción vaya funcionando. Yo percibo que el sistema anticorrupción no son la cabeza de las autoridades que conforman el sistema, que no son solamente siete organismos o 7 instituciones, 6 instituciones públicas y una ciudadana. El sistema lo hacemos todos. Es un sistema complejo y pues que en efecto necesita de bastante aceite, necesita de bastantes acciones. Pues una de ellas somos los ciudadanos. Tan solo el CPC, del cual tú eres parte, Eira, está conformado de 5 ciudadanos. 5 ciudadanos no pueden hacer todo el combate a la corrupción. Muchos hemos descansado nuestra inquietud y nuestra intención de hacer algo como ciudadanos en 5 personas, y creo que lejos de criticar, lo que debemos estar haciendo es decir, ¿cómo voy a apoyar? ¿No? Entonces, yo he encontrado, como les decía, en la sociedad civil, en ese ejercicio, en esa actividad, pues la aportación y lo que deberíamos estar haciendo muchos, y trato de convencer a más. Y pues lo que debemos estar haciendo es generar acciones conjuntas a través de pues bueno, aquí tenemos un ejemplo, el CPC, como ya lo dije, pero podemos participar en otros mecanismos, como bien lo dice Luis, ahí están los testigos sociales. Podemos estar participando en otras prácticas que ayudarían y abonarían muchísimo a la transparencia, a la rendición de cuentas. Es decir, que si nosotros vigilamos el actuar de los funcionarios públicos, pues muy seguramente la realidad será otra en un futuro. No podemos esperar resultados inmediatos, pero si no lo empezamos a hacer ahora, entonces ¿para cuándo vamos a querer esos resultados? Sin duda. Y bueno, pues yo lo que hago como consultora y en lo que he enfocado mi práctica es en desarrollar sistemas de gestión en las empresas para prevención del lavado de dinero, protección de datos personales. Y bueno, ahora que tenemos el sistema anticorrupción, pues lo que las empresas necesitan también hacer es contar con un plan de integridad, y pues muchas empresas cuando se los solicitan para participar en una licitación se voltean y preguntan, oye, ¿cómo le hago para tener mi papelito que diga que tengo un plan de integridad? Y bueno, mi respuesta siempre es, no es que tengas un papel, es que necesitas todo un sistema de gestión dentro de tu empresa. Y ese sistema de gestión es el que yo propongo que se lleve a todas las instituciones, sean públicas o sean privadas. Todas las instituciones funcionan de manera similar, sea el sector público como el privado, tienen una cabeza que necesita emitir unas reglas y políticas muy claras en el combate a la corrupción. De ahí debe bajar toda la instrucción y se deben generar mecanismos, herramientas, que hay muchísimos. Como bien mencionaba Luis, la Convención Interamericana nos habla de muchas prácticas que podemos estar implementando en las instituciones públicas. Sin embargo, no son las únicas y bueno, en herramientas y en mecanismos incluso tecnológicos, y es a lo que nos ha orillado también el COVID, la pandemia, pues que estemos volteando a ver cuál es la innovación que nos haga estar presentes aún sin estar todos en un mismo cuarto o en una misma habitación en una empresa, ¿no? Entonces, hay muchísimos mecanismos tecnológicos para mantener una vigilancia dentro de las instituciones,
Y creo que si no es que apliquemos todo un sistema de gestión antisoborno como el que propone la ISO 37001, que ya se ha adoptado en varias instituciones públicas, las voy a omitir, pero bueno, sí las hay, porque se quieren autorregular y mejorar su reputación. Si no transitan hacia todo ese sistema de gestión, pues sí hay pequeñas prácticas que pueden estar implementando, ¿no? Nosotros hemos estado escuchando en las noticias de algunas dependencias a la función pública, hablando sobre cursos, hablando sobre algunas pequeñas funciones. Tan solo en la mañana estaba revisando la plataforma sobre la transparencia de los salarios de los funcionarios públicos y me metí más o menos a hacer una búsqueda de funcionarios, etcétera. La funcionaria pública, la función pública dice que fue bien aceptada, pero no sé si muchos ciudadanos saben que existe esa plataforma y que está la información ahí. Entonces, bueno, si están haciendo acciones desde el gobierno para combatir la corrupción, pues, ¿por qué no socializarlas más? ¿Por qué no hablar un poquito más de lo que se puede hacer en la función pública del gobierno del Estado de México? Ya dieron cursos, ya tienen unas guías para que las empresas se autorregulen y generen su propia política de integridad. Y pues creo que es algo que muy sano que podría copiar los otros gobiernos. Tampoco es necesario que inventemos el hilo negro, ¿no? Entonces, ya existen muchas acciones, no todos las conocen, creo que hay que empezar a socializar más. Y pues bueno, yo aplaudo esas pequeñas acciones y yo estoy por que también los ciudadanos propongamos y hagamos y participemos en todo, ¿no? Y pues parte de esa inquietud y de ese trabajo es lo que me tiene aquí hoy. Muy bien, Ceci, muchas gracias. Pues la verdad es que creo que vale mucho la pena rescatar la corresponsabilidad, que bien decía Luis. Me parece que es un punto de cómo ser mejores ciudadanos. Yo creo que el primer punto sería ser corresponsables desde el lugar donde estemos parados, desde la fila del supermercado, desde nuestro sector, en nuestro ámbito y en nuestro lugar, en nuestro centro de trabajo. Yo creo que esta parte es muy importante. Yo recuerdo una de las grandes enseñanzas de una de mis jefas, que fue que valía más la actitud que la aptitud. Claro, quedo convencida que en el tema de combate a la corrupción vamos por las dos, en una lucha, porque no puedes, sin conocimiento de causa, sin conocimiento de ley, evadir un acto de corrupción. Me parece que no. El tema de la impunidad es muy fuerte. Y bueno, aquí a mí me gustaría dar un poquito el brinco, ya que Ceci nos dio este punto de contacto entre ciudadanía y sector empresarial. Toño, ¿cómo ves? Y Fer, ¿cómo ven? Empezaría con Toño, que nos platicaran desde su perspectiva en la parte empresarial, cómo se ha luchado, cómo se han cambiado paradigmas en esta parte. Gracias, Eira. Pues nuevamente un saludo a todos. Ceci, Fer, André, Luis y Eira han sido compañeros de camino en esta batalla que hemos emprendido en contra de la corrupción ya de hace tiempo. Yo creo que ha habido avances, si bien es cierto, a veces nos decepcionamos o nos cansamos, ¿no? De decir, pues hacia dónde vamos y las cosas parece que no cambian. Sin embargo, yo sí creo que ha habido avances recientemente. Pues bueno, para esta pequeña charla repasaba mis apuntes y algunos historiales que tengo en este tema anticorrupción. Veía que en el 2016 fue cuando inició esta batalla de la instauración de la ley 3 de 3, por ejemplo, y que derivó la creación de los sistemas estatales y el sistema nacional. Que hoy funcionen o no funcionen, o les falten patas, o los gobiernos no nos dejen, bueno, ese es otro tema. Pero de 2016 a ahora, 4 años puede parecer mucho, puede parecer poco, dependiendo la perspectiva que le pongamos. En 4 años se ha logrado todo eso, consolidar estos sistemas y avanzar en ese sentido. Hoy tenemos, como ha mencionado Ceci, ciudadanos en el corazón de la lucha anticorrupción, que son ustedes, Eira, los 5 miembros del CPC y a nivel nacional y en cada estado. Falta mucho por hacer y falta mucho por arreglar en ese sistema. Sin embargo, creo que se ha avanzado. A mí me gustaría hacer simplemente una reflexión. El sistema político mexicano
en los últimos 70 años, pues fue diseñado para funcionar así. Era una maquinaria perfecta para funcionar de esa manera, ¿no? Y los ciudadanos pues estábamos callados, ni siquiera salíamos a votar, o sea, ni siquiera teníamos este compromiso de votar, y así fue durante generaciones. Ha habido cambios sustanciales en los últimos 30 años, no los voy a negar. O sea, hoy la ciudadanía es mucho más activa, mucho más responsable. Estos foros, ¿no? Estos movimientos de Sumamos y de muchas agrupaciones a las cuales pertenecemos, pues son señal de que la ciudadanía, voy a usar la palabra así como se oye, está despertando. O sea, ya despertó, pero está despertando. O sea, no hemos despertado por completo, y eso puede ser alarmante porque el tiempo pasa. No quiero pensar que el tiempo se acabe, pero sí debemos despertar más rápido. Creo que puede ser una reflexión. Debemos de nosotros que tenemos esta conciencia de esta participación, invitar a muchos más ciudadanos a participar en estas batallas anticorrupción, pero también en la protección de la ecología y en el apoyo a personas de tercera edad. En fin, hay muchas batallas, hay muchos frentes que hay que hacer, ¿no? Y que creo que ese despertar ciudadano tiene que ser en mayor medida, ¿no? Recuerdo mucho que se habla de que el sismo del 85 sacudió tan fuerte a la ciudadanía y a la sociedad que despertó y que se generaron cambios a partir del 85, digamos, derivados de esa solidaridad que surgió en ese momento, ¿no? Creo que hemos tenido muchos sismos más y la pandemia hoy seguramente es una sacudida peor que muchas otras, ¿no? Hagamos que estas sacudidas realmente nos despierten y nos hagan participar más como ciudadanía. Eira, tú decías desde el sector empresarial, bueno, estamos convencidos que la corrupción y la impunidad nos restan competitividad como empresas, nos hacemos menos atractivos como país para las inversiones internacionales, nos cuesta, nuestros activos se van en muchos pagos y en muchas dádivas que no deberían de existir. O sea, perdemos competitividad ante el mundo y ante nosotros mismos, ¿no? Y desgraciadamente se ve, yo no sé en los sectores que ustedes se mueven, ¿no? Pero digamos, yo me muevo en la construcción y muchas veces el que da la mordida, el que paga por el permiso, el que paga por el concurso, es el que obtiene las obras y las licitaciones. Entonces, parece que la licitación se premia al gandalla, ¿no? Y eso creo que es también muy lamentable. Yo creo que debemos reforzar estos códigos de ética que mencionaba Ceci en nuestras empresas, estos códigos de integridad, políticas de integridad. Yo voy a usar una palabra que tal vez no quiero que se oiga ofensiva, no tanto rollo, ¿no? Simplemente una hoja, un manual de políticas que sí realmente se estén cumpliendo y no procedimientos tan extensos que digo, a lo mejor como empresas son desgastantes y vas a decir, oye, ¿para qué le entro a esa cosa? Que nada más mejor dame el papelito, ¿no? Sino creo que tiene que nacer de una convicción personal. Y digo, ahí creo que hay que picar piedra a veces porque yo no dudo en la bondad y en el bien ser, ¿no? de los empresarios mexicanos y en este caso poblanos. Sin embargo, pues insisto, muchas veces el mismo sistema ha orillado a caer en estas prácticas. Entonces, creo que para cerrar esta primera parte, yo diría generar esa conciencia empresarial de que la corrupción, para que haya corrupción, hay dos partes, ¿no? Siempre le echamos la culpa al gobierno, el gobierno corrupto, y estamos hartos, sí, pero para que eso existiera también existió la otra parte, también existió el empresario que se enriqueció o la persona que recibió los bienes. Claro, creo que no tendría a veces o sea, en la balanza pesaría mucho más el corruptor, pero la persona que ha sido corruptible creo que también cuenta y también ha sido parte de este problema y hay que verlo así. O sea, todos nos hemos estacionado en doble fila, todos hemos infringido el reglamento de tránsito, todos nos hemos dado mordida alguna vez, todos hemos dado, o sea, así crecimos y en esta sociedad nos hemos movido. Entonces, sí creo que es como en este despertar ciudadano, acelerarlo y tomar conciencia de que está en nuestras manos ir generando este cambio. Gracias, Toño. Sí, creo que hemos encontrado, a mí me gusta decir que debemos de hacer lo correcto, no lo fácil como ciudadanos. Tenemos que cambiar esta mentalidad. Y que también creo lo que dice Toño, ¿no? Deberíamos de hacerlo correcto y fácil.
en una experiencia en la administración pública federal, me acuerdo que teníamos ya los decálogos, y una compañera siempre que le decía, a ver, que el código de conducta, el número tal, decía, permítame, licenciada, voy a ver. O sea, tenía que regresar al letrero para... No había ni siquiera manera de que el decálogo fuera fácil de comprender para quien lo tenía que predicar. Entonces, creo que esas cosas, lo correcto, lo fácil, deben de ir muy de la mano para que los ciudadanos seamos mejores, ¿no? Fer, ya estás de regreso. Y perdón, hubo un problema. Confabula la tecnología, pero no confabuló tan en contra porque llegaste justo a tiempo. Creo que Toño tenía perfectamente calculado el tiempo en el que ibas a regresar, así que no te preocupes, Fer. Muchas gracias, Eira. Bueno, pues efectivamente, como bien lo comentó Toño, a través de Coparmex desde ya hace algunos años, hemos estado participando en la creación de este sistema estatal anticorrupción, apoyando el tema del Comité de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros como confederación patronal, aquí en Puebla, pues estamos tratando de darle seguimiento a lo que Toño comenzó cuando él era presidente de Coparmex Puebla. Hemos tratado de darle seguimiento a mucho de lo que él sembró a través de todos estos proyectos. Y bueno, actualmente nosotros en la Comisión Anticorrupción de Coparmex, pues también estamos tratando de aportar algo que realmente sea significativo, porque estamos convencidos de que la corrupción se combate desde dos ejes principalmente: el eje de lo que es la corrección a través de las instancias legales que deben de estar funcionando, que ya están funcionando, y como tú mismo, Eira, lo has comentado, se han ido fortaleciendo al paso del tiempo. Pero también hay otro eje muy importante, que es el eje de la prevención. Dentro del eje de la prevención, estamos convencidos de que el tema de la educación es básico, es indispensable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este tema de la corrupción, aunque es un tema que se desarrolla sistemáticamente, bueno, obviamente por el tema del abuso del poder para un beneficio propio, y puede ser un poder público, puede ser un poder privado, aunque todo eso se da de manera sistemática, es también un tema que va en torno a la parte cultural. ¿Y por qué va en torno a la parte cultural? Simple y sencillamente porque ha permeado esto en nuestra sociedad, en nuestras costumbres de hace tanto tiempo, que desafortunadamente ya lo vemos actualmente como algo normal, o ya se ve socialmente como algo normal, ¿sí? Incluso hasta en algunos casos, cuando se han evidenciado temas de corrupción a nivel gubernamental, hubo por ahí un funcionario, un presidente municipal, que dijo que él robaba, pero robaba poquito. Entonces, como quiera que sea, todo esto ha generado ya una cultura de ilegalidad, ¿sí? Yo creo que el tema de la corrupción evidentemente existe en todo el mundo, ¿sí? El problema que tenemos es que la diferencia que hay entre los países desarrollados a nosotros que estamos en vías de desarrollo es justamente que en los países desarrollados hay instituciones fuertes que saben y que han podido contrarrestar y perseguir temas de corrupción, y nuestro país está todavía justamente en esa parte de ir haciendo que sus instituciones pudieran empezar a madurar para que puedan realmente atenderse los casos de corrupción. Sin embargo, en esos países desarrollados, evidentemente podemos ver que la cultura es distinta. Normalmente, si nosotros volteamos a los Estados Unidos, que también hay corrupción, o si nosotros volteamos a países de Europa, que también hay corrupción, lo que nos damos cuenta es que ellos viven bajo Fer, te perdimos un poco. Cultura de legalidad, es decir, ha permeado tanto la cultura de escandalosos en torno a cuestiones de ilegalidad. Perdón. No te preocupes, Fer, de repente te cortaste, Sí. Pero no pasa nada. A ver, sigue inestable, ¿verdad? Ahí te estamos escuchando bien. Sigue inestable. ¿Lo escuchamos bien, Luis? Sí, ¿verdad?
Ya, Fer, ya. A ver. No, mientras Fer te reincorporas, hay una pregunta muy interesante que a mí me gusta porque creo que hay una gran complejidad en este punto entre la corrupción. ¿Ya estás, Fer? Creo que no. Mientras le damos tiempo. Perdón, pero sigue un poquito inestable mi conexión. Una disculpa. Sí. No pasa nada. Esto es lo más normal. Esto es lo más normal de nuestra vida virtual. Qué pena, una disculpa. Bueno, No pasa nada. Todos en algún momento dado hemos tenido algún problema hasta para iniciar una sesión virtual, así que no te preocupes, Fer. Bueno, cierro nada más rápidamente con esto. Sí, desafortunadamente, el tema, como lo había platicado, el tema cultural influye mucho. Lo que nosotros estamos buscando a través de la Comisión Anticorrupción y a través también de esta nueva iniciativa de Cívica, es que podamos nosotros prevenir el tema de la corrupción a través de la educación. ¿La educación en dónde? Pues la educación en muchos aspectos. Poder tener talleres, poder tener seminarios de educación para dependencias gubernamentales, tener talleres o seminarios también para lo que son instituciones educativas como preparatorias, universidades, para que todo esto empiece a generar verdaderamente un cambio de fondo. Si nosotros no buscamos realmente un cambio de fondo, va a ser muy difícil que podamos revertir a mediano y largo plazo el tema de corrupción en nuestro país. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos procurando hacer a través de Coparmex, de nuestra Comisión Anticorrupción, a través de Cívica. Estamos formando alianzas con el Comité de Participación Ciudadana, estamos formando alianzas con algunas otras organizaciones y pensamos que esto puede tener verdaderamente un buen impacto, como les digo, a mediano y largo plazo. Gracias, Eira. Al contrario, gracias, Fer. Yo destacaría aquí dos cosas que me llaman mucho la atención de las aportaciones que han hecho. Bueno, y la quiero enlazar con un comentario que me parece muy interesante que nos plantearon en Facebook. Decía Toño, crecer, despertar, empezar a despertar. Yo creo que es muy importante que despertemos de una manera también ordenada, organizada, civilizada, con conocimiento de causa. Es mi opinión, no sé aquí, Luis, te cederé el micrófono, pero quiero hacer un planteamiento muy interesante, porque por un lado tenemos los sistemas, como ya lo decían ustedes, desde mi perspectiva como integrante del Comité de Participación Ciudadana, en órganos colegiados que están interactuando con órganos con instituciones y autoridades gubernamentales. Y Mari Díaz nos dice, ¿cómo lograr que los organismos anticorrupción sean 100% independientes del gobierno? Creo que el problema hasta ahora es que estos organismos dependen de alguna forma del gobierno y por ello pueden ser presionados, manipulados y atacados de muchas formas y limitan su función. También deberían darle a los organismos anticorrupción medios para sancionar a quienes incurren en estos actos. Es importante no solo que orienten a la ciudadanía en cómo denunciar, sino que también tengan el poder para asegurar que estos actos de corrupción realmente sean castigados. Por un lado, fíjense qué difícil es empezar a hablar del combate a la corrupción, porque por un lado, crecimos en estos 4 años, como bien lo dijo Toño, se han hecho grandes esfuerzos por consolidar un sistema que primero debemos de pensar, no había ni siquiera ciudadanos. El propio gobierno se autorregulaba y el propio gobierno se supervisaba y se controlaba, ¿no? Porque debemos decir que los órganos internos de control pues dependen de la Secretaría de la Función Pública y la Función Pública, pues la Secretaría de la Función Pública, los secretarios son designaciones directas del Ejecutivo. Y entonces el primer conflicto es cómo el que fue designado directamente del Ejecutivo va a cuestionar, a supervisar, a controlar a quien lo designó. Creo que yo sí reconozco el gran avance de los sistemas en la parte ciudadana, pero hoy la ciudadanía ve otra cara
en la postura de los ciudadanos. Rescataría también el tema de la prevención, rescataría la parte de la transparencia. Creo que ese es un tema muy importante porque la transparencia me parece que solamente la obtiene quien la solicita, ¿no? Entonces es otro problema serio que yo veo y la corresponsabilidad que ya había dicho. Luis, te cedo la palabra en este camino de combate. Vamos, nos quedan muy pocos minutos. ¿Les parece que hagamos un cierre de una intervención de 1 minuto, 2 minutos cada quien? Gracias. Bueno, respecto a la pregunta, la verdad es que parece muy, muy curioso que pues los órganos que se dedican a revisar a las instituciones, a ver, la corrupción se tiene que medir, ¿no? Y medir la corrupción arroja datos duros y estos datos duros deben corregir la conducta humana. Ese es el chiste de todo esto, ¿no? Pero desgraciadamente las maneras de medir la corrupción, hay muchos indicadores y hay muchos mecanismos para medirla y no todas las instituciones tienen los mismos. Entonces los gobiernos, en este caso los gobiernos estatales, pues agarran al organismo que más les conviene, ¿no? En donde ellos salen mejor posicionados o con mejores indicadores de corrupción, esa es la que agarran y esa es la que hacen famosa. Porque como bien decía Seira, el problema está en que no es posible que los cuates sean los que revisen a los mismos cuates, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Aquí en el estado de Guanajuato, en las presidencias municipales existía la figura del contralor, que todavía existe, pues, pero los contralores antes surgían de la primera minoría, es decir, de otra fuerza política, era que había una terna, se elegía y era el que revisaba. Pero ahora, pues el Congreso del Estado decidió que no era necesario, entonces, pues el alcalde elige a su cuate a que sea contralor y eso es un gran retroceso en este tema. Sí. Lo que me corresponde a mí, no sé si me estoy alargando, pero en materia de impunidad, nada más me gustaría cambiar un poquito de tema y cerrar con esto, que la gran tragedia nacional en materia de impunidad es la puerta giratoria, ¿no? Desgraciadamente a veces no nada más es la conducta humana o el dolo, sino la falta de capacitación porque se pierde la cadena de custodia por falta de capacitación en las fiscalías, bueno, creo que ya se me acabó el tiempo y es un tema más complejo. Nos hubieran dado 2 horas, ¿verdad? Sí, es un tema grande. Ceci, ¿qué comentarios de cierre? Gracias, pues mira, mi reflexión es esta. Nosotros ya tenemos una legislación que, si bien tiene algunas cosas que mejorar, también tiene una regulación pues que no se hizo de casualidad, ¿no? Los miembros que integran el sistema están seleccionados, o fueron tomados en consideración de acuerdo a su independencia. Que por cuestiones políticas dependan o tengan alguna pues algún favor que pagar en el gobierno, bueno, eso ya no depende de la institución, pero en realidad la institución que está contemplada para conformar el sistema debería de ser independiente. Tenemos todavía organismos ahí que no son independientes y desde la ciudadanía los hemos venido impulsando. Ahí está, por ejemplo, el movimiento que se hizo para el fiscal anticorrupción independiente. Ya se ha planteado que haya un contralor del Estado independiente y es algo en lo que seguiremos los ciudadanos luchando. Y pues bueno, vaya, el Poder Judicial, el poder Judicial sí es independiente, es un poder, es uno de los 3 poderes de nuestro Estado. Hablando como Estado-país, ¿no? Entonces, sí debería de ser independiente, pero por temas políticos no parece ser así y no hemos visto que sea así, ¿no? Entonces, bueno, hacia eso tenemos que transitar y los ciudadanos somos los que tenemos que estar vigilantes. Yo invitaría a los ciudadanos que nos están viendo a que, pues, se sumen a alguna de las causas ciudadanas en donde estamos apoyando este tipo de cambios que se deben de dar y se tienen que dar, al menos yo que participo desde hace ya años en la red social Contraloría Ciudadana
y de la cual estoy muy orgullosa de participar, hemos estado impulsando cambios como estos. Y pues te menciono algo rapidísimo. Estaban hablando de implementar lo más sencillo para el combate a la corrupción. Ahí en la ley de responsabilidades de servidores tenemos un decálogo, pero en Puebla no tenemos la ley homologada a la ley general de responsabilidades administrativas. Entonces, no podemos estar aplicando, es algo que desde la red nosotros impulsamos, que ya hemos analizado y que muy pronto vamos a estar poniendo ahí en el Congreso por cuestiones pues bueno, algunos problemas que la vida nos hizo enfrentar, pues no pudimos continuar con esa tarea, pero es algo que vamos a seguir impulsando y que desde ahora se los digo, pero es necesario que Puebla esté homologada a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque ahí está lo sencillo, ahí también está contemplada la responsabilidad para los particulares, porque como bien han dicho, la corrupción tiene, el hilo de la corrupción tiene dos puntas. Así es, Luis, tienes toda la razón. Está el sector privado y el sector público. Entonces, bueno, pues a eso los invito. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Toño, comentarios de cierre. Gracias. Pues bueno, a mí me queda la reflexión y la he tenido ya de hace tiempo de que debemos de fortalecer al CPC en este sistema estatal que lo tenemos. Y fortalecerlo, quiero decir, hacer un músculo social alrededor de él. No sé si llamarle un segundo círculo, crear alguna asociación que esté alrededor del CPC y que le dé mucho más fortaleza, porque yo sé que ustedes al estar en ese sistema, enfrentando, ya se habló del 6 contra 1 y en fin, van en franca desventaja y el gobierno, los gobernantes, los funcionarios públicos se siguen sintiendo empoderados, ¿no? Creo que es el momento de que ahora los ciudadanos nos empoderemos. Sí es muy importante acabar con este tema de la impunidad, o sea, tiene que haber consecuencias y castigos, ¿no? Mucho se habla de que a fulano ya lo descubrieron y el otro y las pruebas y no hay digamos, un castigo ejercido por una fiscalía, ¿no? O por un juez. Creo que podemos nosotros también como ciudadanos ejercer un castigo social. Rechacemos totalmente a esos políticos y a esos funcionarios que hayan sido productos, o sea, que hayan caído en corruptelas. Rechacémoslos en lo absoluto. En un voto, no votemos por ellos. Y también socialmente, denostémoslos, hagámoslos evidentes. Creo que es o sea, sí son personas que deben ser, digamos, con todo el respeto al derecho humano que se tenga, pero deben ser señaladas como personas corruptas, ¿no? Y luego volvemos a caer en darle las gracias, en hablarles de usted, en alabarlos, ¿no? Esa es mucha parte de este sistema. Debemos de ser mucho más enfáticos con rechazar a esta persona corrupta. Y yo creo, como dice Ceci, hay muchas agrupaciones, muchas iniciativas que han ido avanzando a favor de este combate. Yo sí haría esa invitación y esa convocatoria en este foro de ciudadanos. Todos estamos interesados en una mejor Puebla, en un mejor México. Creo que una de esas batallas que podemos dar es sumarnos a estas iniciativas que ya están y darles más fuerza. En la medida en que seamos mucho más los ciudadanos participando, el gobierno hará su función, que es administrar nuestro recurso, que es facilitar, ser un facilitador, y los verdaderos mandantes seremos nosotros los ciudadanos. Cierto, Toño. Muchas gracias. Fer. Desde luego, yo considero que la única forma en que se pueda combatir realmente la corrupción es a través de el fortalecimiento de las instituciones encargadas de perseguir este tipo de delitos. No hay otra forma de poder contrarrestar este problema y pues esto que tanto daño le ha hecho a nuestro México, ¿no? Hablábamos también del tema de la impunidad. Bueno, efectivamente, la impunidad tiene un nivel tan alto en nuestro país, según el índice global de
impunidad que recientemente publicó la Universidad de las Américas, pues México está dentro de los lugares más altos de impunidad a nivel mundial, ¿sí? Todavía en la relación que sacó en el 2017 o 2018, no recuerdo muy bien, éramos el penúltimo o antepenúltimo país con mayor índice de impunidad a nivel mundial. Entonces, mientras, como bien lo dice Toño, no se persiga a través de instituciones fuertes todo tipo de delito de corrupción, pues evidentemente va a seguir no solamente permeando, sino permaneciendo en nuestro país. Por eso es que como organismos independientes, como sociedad civil, tenemos que estar apoyando a este tipo de organismos como el CPC, el Sistema Estatal Anticorrupción. Desde nuestra trinchera tenemos que seguirlos apoyando y hacer alianzas con ellos. Pero insisto, eso es en torno al tema de que se persigan este tipo de delitos. Pero también tenemos que seguir aportando y apoyando en el tema de la prevención, sembrando en educación, en lo que nosotros podamos aportar, en lo que nosotros podamos hacer, apoyar a instituciones para que esto empiece a generar un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, que realmente México pueda empezar a trabajar a través de una cultura distinta y que esto se pueda revertir. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Fer. La verdad es que sí lamento que el tiempo haya pasado tan rápido. Yo solamente concluiría para este cierre, yo creo que los ciudadanos debemos como bien lo hace este foro, sumarnos. Creo que el Comité de Participación Ciudadana tiene nuevos retos. Las acciones que vienen, creo que el CPC se va a fortalecer. Veremos un CPC más cercano a la sociedad. Esta pandemia no limitó al comité, no nos limitó a acercarnos. Hemos generado dinamismo virtual, hemos estado más cerca. Creo que esta parte era muy importante. Creo que si ustedes me preguntan qué faltaba, creo que nos faltaba estar más cercanos, que la gente supiera que hay 5 ciudadanos en un sistema estatal. Hemos arrancado con esta etapa, hemos enfrentado la pandemia de una manera pues difícil, como todos lo hemos enfrentado, pero creo que vamos caminando. Yo sí dejo un sentimiento positivo ciudadano, un sentimiento de unión ciudadana, y yo creo que por lo que resta este 2020, y estoy convencida que el 2021 vendrán cosas muy buenas para la ciudadanía con el CPC. Yo sí agradezco mucho la coadyuvancia de la sociedad civil, de la organización de la sociedad civil, CECI, FER, Coparmex, Toño, todo el sector empresarial que ha apostado por el comité, y así pedir a la ciudadanía que apostemos por los propios ciudadanos, porque como bien lo dijo José Antonio, es fortalecer, darle músculo, y los ciudadanos, los controles externos, haremos que esta relación vertical se vuelva horizontal, y mejores ciudadanos más exigentes haremos a funcionarios más competitivos. E iremos acortando este hilo, cada vez lo haremos más corto para ser mejores ciudadanos y generar mejores servidores públicos. Yo les agradezco infinitamente la atención, su tiempo, que han estado con nosotros. Agradezco a toda la audiencia que a través de las redes nos están viendo. Esperamos de todo corazón que haya sido enriquecedora la plática. Yo quedo convencida y muy contenta de esta experiencia de haber compartido este tiempo y este taller de ideas con ustedes. Agradezco y les deseo a todos excelente tarde y seguir combatiendo la corrupción. Muchas gracias, Eira. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes participando. Muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, ustedes, Luis, encantada de conocerte y estar contigo. Gracias, Toño. Gracias, Ceci. Gracias, Fernando. Gracias a todos los ciudadanos. Seguimos en este Foro Ciudadano 2020. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias a todos.